Voces en Acción Solidaria, un podcast para contagiar solidaridad a todo el mundo y en el que sabemos que los buenos somos más. Has dicho, si tuviese 7 vidas, las 7 las dedicaría a ser misionera. Yo me quito el sombrero ante una frase como esta porque eso es vocación. Todas estas cosas las ves en casos en concretos, es muy doloroso. Allí el gobierno es corrupto y además criminal. Pues es una misión común. Manos unidas, pues efectivamente es unir todas las manos para ese objetivo, sí. ¿Por qué realmente a los países del norte nos importa tampoco lo que pasa en los países del sur más empobrecidos? ¿Por qué al final no son noticia estas cosas en los medios de comunicación de nuestro país o de cualquier sitio de Europa? Esto no aparece, no se cuenta, se olvida. Claro, cuando hay hambre el dinero convierte muchas almas también. Entonces, comenzamos una nueva edición de nuestro podcast Voces en Acción Solidaria. Un podcast que, como decimos siempre, nace con vocación de contagiar solidaridad, y diría que hoy tenemos a una persona que encarna perfectamente el significado de la palabra solidaridad, caridad, servicio, entrega. Está con nosotros María Gómez Lechón. Gracias por estar con nosotros hoy. Ella es misionera. Lleva más de 20 años en Mozambique, pertenece a las Hijas de la Caridad, pero me gustaría leer su currículum porque me parece que, aunque a ella no le gusta que se destaque, es importante destacarlo. Es licenciada en farmacia, diplomada en trabajo social, auxiliar de clínica, especialista superior de secundaria. Tienes formación pedagógica, curso del CAP de capacitación. Y luego, aparte, si aquí veo los cursos de especialización, de técnicas de laboratorio, análisis experimental, etcétera, etcétera, tengo casi 3 hojas de currículum, aunque al final, como tú bien dices, eres misionera y llevas una vida dedicada al trabajo y al servicio de quien más lo necesita, de los más pobres y de los más desfavorecidos. Pero antes de hablar contigo, bueno, decir que estás en Valencia, eres valenciana. Estás en Valencia porque has presentado la nueva campaña de Manos Unidas, cuyo lema es compartir es nuestra mayor riqueza. Y me imagino que aprovechas el viaje a Valencia, presentas la campaña y de paso ves a la familia y aprovechas tu estancia aquí para... Uh-huh. Eso, para estar con la familia, descansar, controles médicos, esas cosas que tienen que hacerse también. Muy bien, está bien. Y aparte la presentación de la campaña de Exacto, Manos. el objetivo por lo que estoy aquí es precisamente para participar en esta campaña de Manos Unidas que hace todos los años y que, bueno, pues es un honor y también una alegría poder colaborar con vosotros desde aquí, conocernos mutuamente, saber Y que nosotros... es una misión compartida, no es solamente de un lado, sino que, claro, para nosotros poder estar allí es necesario también esta labor aquí. Ahora hablamos de todo eso. Pero yo creo, antes de hablar contigo y de hablar sobre tu trabajo, me gustaría, me he metido en la web para conocer un poco mejor quiénes sois las Hijas de la Caridad y voy a leer cosas que he ido sacando de vuestra web. Si digo alguna incorrección, por favor, me lo dices. Y lo voy a leer porque me parecen cosas importantes y muy relevantes que definen bastante vuestro carisma y vuestra vocación de servicio. La Compañía de las Hijas de la Caridad es una sociedad de vida apostólica perteneciente a la Iglesia Católica, presente en todo el mundo, llamadas a servir a los pobres y marginados con un espíritu de humildad, sencillez y caridad. Palabras mayores. En vuestra web decís: tenemos una visión de un mundo justo y solidario donde las personas gocen de recursos económicos, habilidades y capacidades personales, vínculos y entorno social, donde llevar a cabo un proyecto de vida con dignidad, plenitud y sentido. La acción social de la Compañía de las Hijas de la Caridad se centra en la acogida y el acompañamiento a personas en situación de riesgo de exclusión social. Vivimos y servimos en los lugares de exclusión social donde queremos acompañar, acoger y promover el desarrollo de las personas. La Compañía de las Hijas de la Caridad es internacional
Estáis presentes en todo el mundo al servicio de los enfermos en hospitales o centros de personas convalecientes, de los niños en escuelas y hogares infantiles, de las personas mayores en residencias, acompañando a personas sin hogar, en pisos tutelados, centros de día, centros de rehabilitación para personas con dependencia, talleres ocupacionales, centros de inserción sociolaboral, proyectos de apoyo a la mujer y al servicio de cualquier otra situación de pobreza emergente. Ya, me parece que realmente el trabajo que hacéis es encomiable y digno de admiración. Sois, si no me equivoco, unas 11.472 hermanas repartidas en 1.408 comunidades en 97 países, que estáis en todo el mundo. Y todo esto que he contado lo hacéis al estilo de San Vicente de Paul y Santa Luisa Marillac, fundadores en 1633 de la Compañía de las Hijas de la Caridad. ¿Es correcto? Todo es correcto. Pues me parece impresionante y admirable. Y quiero dar un par de datos de vuestros fundadores porque me parecen importantes. Destacar de Luisa de Marillac, que reformó en el siglo XVII, que en aquel momento, ya que una mujer fuera capaz de emprender eso, es encomiable, la atención que se proporcionaba en los hospitales, orfanatos, casas de expósitos, asilos, hogares de adopción e instituciones psiquiátricas y centros de ayuda. Impresionante. Siglo XVII que una mujer emprendiera esa labor. Y si lees los manuales que ella escribía para las hermanas, son increíbles. Increíble, es verdad. Y luego también San Vicente de Paul, que realizó una labor caritativa notable, y en vuestra web destacáis una frase suya que dice, y me parece muy bonita y muy importante: tratemos bien a los pobres, pues ellos son nuestros amos y señores. Vamos, creo que esto ya es para levantarse y quitarse el sombrero ante vuestra labor y el trabajo que hacéis en todas las partes del mundo. Pero vamos a empezar desde el principio. Cuéntame cómo es ese proceso, en qué momento tú decides entregar tu vida a los más necesitados. Es decir, explícame un poco cómo llega ese proceso a la vida de una persona. No sé si a través de alguien, a través de alguna influencia, o cómo de pronto decides, a pesar de toda esa formación académica que tienes y toda esa... no sé, ¿en qué momento decides me voy a dedicar a quien no tiene nada? Sí, desde pequeña, en el colegio, también venían, pues como la campaña de Manos Unidas, venían misioneros y daban testimonio. Y yo ya, eso a mí me impactó mucho. Después las campañas que se hacían, no sé si tú te acordarás, no, eres muy joven, Nos llevamos poco tiempo. con un chinito, íbamos por las casas, las huchitas aquellas que había, hacían las campañas el día del Domun. Entonces ahí participaba y además con muchas ganas, ¿no? Y yo siempre tenía eso en el horizonte y yo, pero sigues la pauta que la sociedad te va marcando, ¿no? El seguir estudiando, ya después salí del colegio, la universidad, pero conservábamos un grupo que teníamos inquietud. Y yo recuerdo que íbamos al barrio del Cristo a dar catequesis, alguna vez al Cotolengo, esas cosas, a las hermanitas de los ancianos desamparados. Lo vas cultivando de una manera, vamos a decir, casi inconsciente, pero con esa inquietud que llevas dentro. Y yo conocí a las Hijas de la Caridad cuando estaban en la beneficencia. Había una comunidad que estaba transformando esa caridad, vamos a decir, tradicional, en una caridad más humana. Más social. Más social. Entonces empezaron a trabajar en hogares, a trabajar con colaboradores digamos, de fuera, a abrirse un poco. Y desde luego a mí eso me impresionó. Ya las conocí por una casualidad de la vida. Yo fui a ofrecer ropa en ese afán que teníamos ese grupo del colegio, y me dieron una catequesis, ¿no? La hermana que me acogió me dio una catequesis, que eso ya es lo que hizo que yo diera un volantazo, por decirlo. Me dijo, claro, dice, no tenemos muchas cosas, pero queremos que lo que ellos tienen,
que por lo menos lo hayan escogido y a lo mejor es solo un pantalón, pero es lo que ellos hayan querido escoger, no siempre lo que les ofrecemos o les colocamos. Y ella me abrió las manos, dice, pero si quieres, dice, puedes colaborar. Y me enseñó cómo empezaban a trabajar en los hogares y a mí eso pues me decidió, yo quiero seguir colaborando. Entonces empecé simplemente a colaborar con ellas dando apoyo educativo en un hogar y con los críos y ya empecé en esa relación. Cuando terminé de estudiar farmacia, a esta misma hermana le dije, me gustaría ir a misiones. En aquel entonces no había O ONGs. sea, tú ya entonces decides Sí, que quieres que me gustaría, ser misionera. pero no tengo decidido cómo. No había ONGs ni nada. Entonces esta hermana me posibilitó el poder ir a Bolivia con las Hijas de la Caridad. Y ahí ya también yo descubrí auténticas misioneras. A una auténtica misionera, Sor Concepción Zubigaray, y ya yo allí vi que ese era mi camino. Y entonces yo, que tenía el billete por 3 meses, lo prolongué hasta 1 año. Después regresé y ya fui con otras religiosas, en las que había estudiado 2 años, a lo que ahora es la República Democrática del Congo, que era el Zaire. Y estuve 2 años. Y ahí en el Zaire decidí que realmente pues mi opción no podía ser ir dando saltos o temporal, sino que tenía que ser una opción de por vida porque así lo sentía, que una vida se me quedaba corta para tantas cosas que en ese momento yo veía que quería hacer. Entonces, simplemente cuando regresé, tomé la opción de las Hijas de la Caridad, pues por lo que es el carisma. Descubrí que mi carisma Por lo que hemos estaba, leído. como hemos leído, mi carisma era ese. Y eso lo da Dios, o sea, eso no te lo inventas. Entonces, que la opción simplemente que te vas dejando hasta que caes, por decirlo, siempre mantienes una resistencia. Te ves inmersa ya y dices, esta es mi vida y Exactamente. a esto me voy a Como que dedicar. ya no tienes más remedio y fue así que ya tomé la opción definitiva y una vez regresé del Zaire, pues ya por las vías ordinarias ya entré en la compañía. Muy bien. Y bueno, sabemos que llevas o has estado 20 años de misión en Mozambique. Sí, previamente he estado en España en distintos servicios también, muy contenta y muy feliz. He estado en Orihuela en una obra social de menores, una obra social diocesana, menores en situación de vulnerabilidad. He estado en Zaragoza con gente de la calle y estuve también en una casa que era de acogida de enfermos de SIDA cuando era el principio, que eran todos pues gente metida en el mundo de la droga, en fin, contagiados O sea, por una no hay situación. duda que eres una mujer valiente vamos, creo que has hecho de todo o de casi todo por los que no tienen nada realmente. Sí, en esta compañía es así. Es así. Todas las hermanas estamos en esa dinámica. En cualquier momento la necesidad que surge, es verdad que eso, atendemos en cada contexto pues las necesidades, digamos, más que afectan más a los pobres, ¿no? Ahí nos colocamos, en cada sitio es diferente. Vamos a hablar de tu trabajo en misiones. Sobre tu estancia allí, o sea, en Mozambique, donde tú estás, he leído que lleváis desde 1970. Creo que hay 13 comunidades, si no me equivoco, y sois 79 hermanas en Mozambique, ¿es correcto? ¿Es así? Estamos en Mozambique desde 1940. 40. Pues Sí. en la web ponía desde Sí, el 70. puede ser que haya, pero ya ser, desde el 40. muchos años las... Sobre tu estancia allí has dicho, llegué a Mozambique en 2003 después de mucho desear ir a misiones. Un sueño que al final se cumplió, con mucho ímpetu y ganas de hacer cosas. La provincia de Mozambique es mi comunidad y familia. Nuestra vocación, vivida allí, donde nos envían, me hace experimentar el milagro de la vida diaria en medio de este pueblo tan diferente y tan profundamente querido. Yo creo que esto define perfectamente cómo te sientes y cómo realmente, de alguna forma, desempeñas tu labor. ¿Elegiste tú ir a Mozambique o fue una elección de tus hermanas?
tú te pones a disposición en la compañía para ir a misiones y, y la compañía te posibilita. O sea, tú no eliges el país, pero no eliges el país. Siempre hay un diálogo, ¿no? Siempre nosotros cualquier destino es una cosa pactada. Pero yo no elegí Mozambique. Ujú. Al final No, Mozambique llegó a ti. sí, había una hermana, Elisa Verdú, que es valenciana también, y ella estaba en el Hospital Carmelo, que es donde estoy yo ahora. Empezaba el tema del SIDA y había necesidad de hermanas, pues a lo mejor con cierta preparación o predispuestas para esto. Y entonces ella, que me conocía, fue la que quizás lanzó la idea. Ujú, muy bien. Y aunque entiendo que ya eras una mujer curtida en misiones y que habías estado en muchos sitios, cuéntanos cuál fue tu primera impresión cuando llegas y aterrizas en Mozambique. ¿Qué es lo que te encuentras? Pues me encuentro mucha necesidad, mucha miseria, mucha pobreza, gente muy acogedora, porque los mozambicanos son muy acogedores, y me encuentro con que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que se pueden hacer, ¿no?, para cambiar esa realidad. Ujú. Y bueno, pues empiezan a surgir las ideas, que no es solamente lo que tú piensas, sino también lo que compartes con los superiores, los responsables, y vas, digamos, te vas encajando en el lugar, en el sitio, digamos, donde más bien puedes hacer o donde, o sea, es tu impresión y la impresión que pueden tener de ti en un diálogo donde vas así alternativamente, vas pasando por los distintos destinos o trabajos. Y aunque sé que es difícil, resúmenos un poco cuál ha sido tu trayectoria de estos 20 años en Mozambique, los sitios donde has estado, qué has hecho. Ya sé que es difícil resumirlo en pocos minutos, pero bueno, Mira, cuéntanos. estuve primeramente en un proyecto que era de enfermos, era un proyecto en el terreno de una zona que habían desaparecido muchos adultos porque se habían ido a África del Sur a las minas a trabajar y ya no volvían, o volvían, como dicen, con las piernas muertos por el tema SIDA. Era en el 2005, 2004-2005. Y era un proyecto del Banco Mundial que nos pidieron a nosotras estar en el terreno para poderlo desarrollar. Había dinero, pero no había quién. Entonces nos lo encargaron a nosotras. Y estuvimos allí y atendimos a unos 200 críos, pues en el terreno, visitando las casas, haciendo un censo de la situación de los críos y la situación concreta que tenían. Creamos pues al principio con palos y con o sea, con material local, creamos una cocina, empezamos a dar de comer, desayuno, creamos un pequeño sitio para tener el almacén de todo lo que eso, mientras se construía un pequeñito centro comunitario. Eran todos pequeños, no eran, a lo mejor eran de 15 para abajo, pero mayormente eran pequeñitos. Entonces, debajo de un árbol que era una mafurreira gigante, ahí los teníamos a todos, que iban viniendo, los íbamos incorporando, íbamos creando vida en ese lugar. Entonces venían y primero el tema de la alimentación, después ver el tema de salud, porque muchos también estaban afectados. También acompañar a los adultos que tenían a los niños. Había hasta algunos niños que estaban solos. Después escolarizarlos, el uniforme. Después creamos actividades alternativas porque se pasaban todo el día con nosotros debajo de la mafurreira. O sea, poco a poco pues hacían cosas de cestería. A las mujeres empezamos con el tema de la costura, después conseguimos máquinas y bueno, pues se fue creando un ambiente de familia entre las educadoras, nosotros los críos, que aquello era nuestra casa. Después vino un grupo de gente de España, unas jóvenes, que también fue fenomenal porque hicimos con activistas de allí, ya ampliamos un poco el proyecto en mejorar las condiciones de habitabilidad, las casas.
Entonces ya hacíamos una planificación de cada familia concreta y planificábamos cómo... ¿Y así estuvisteis durante cuánto tiempo? Pues 2 años, no fue 2 mucho años. tiempo. Ajá. Porque, bueno, pues lo que pasa, eran fondos del Banco Mundial y el tema político ahí es terrible. Entonces nos vimos que no era camino a través de ellos, ¿no? Y aseguramos que eso continuaría de otra manera, pero no con nosotras. Y ya pasas a otro Y proyecto entonces dentro de... ya, sí, de ahí ya me fui al norte, a Nacala, que es donde he estado prácticamente todos estos años, donde lo mismo, empezamos en una escuela primaria con 4 salas que fueron aumentando, que por cierto, Manos Unidas fueron los que nos apoyaron en la infraestructura poco a poco, primera fase, segunda fase, ahora esto, hasta conseguir una escuela primaria que en este momento tiene 17 salas, pensando que son 2 turnos, pues eso da para mucho, para muchos niños, 2.800. Y yo ahora que pienso que serán más, porque cada año aumentan. Entonces empezamos con la escuela primaria, también vimos que había infinidad de críos en la calle, ahí que ni estaban registrados, ni se escolarizaban, ni nada de nada. Y decimos, estos críos que los que teníamos nos parecían muchos, pero eran pocos en relación a lo que había. Bueno, la cuestión es que con los secretarios de barrio, la gente local, un poco de responsabilidad, los convocamos y planteamos la situación. Y empezamos a hacer, pues eso, un censo y una recopilación de la situación que había en los barrios, porque no existía Google, no sabíamos de dónde habíamos caído, o sea, no teníamos noción. Entonces fuimos recorriendo todo el barrio y poco a poco, Hicisteis un censo de la un población. censo y las condiciones de dónde sacaban el agua, y cómo era la casa, los miembros que había, etcétera. Y cuando eran casos límite, pues hacíamos una pequeñita intervención, cuando eran casos límite y de urgencia. Pero después de esa reflexión y también hicimos un pequeñito programa de aliviar también las condiciones de habitabilidad con un dinerillo que nos llegó, ya planteamos cómo seguir en el barrio y vimos el tema de las escueliñas, hacer pequeños, que empezamos una en la escuela, vimos que era tan positivo que lanzamos Habéis una seguido fuera. adelante, correcto. Y luego ya fueron los mismos del barrio que ya nos conocían y todo, que nos pedían, nosotros queremos escueliña. Entonces cuando tenían, digamos, era porque son cuarterones, allí se divide por cuarterones, el responsable del cuarterón, pues exigíamos que tuvieran eso, unas condiciones básicas de seguridad para los críos, donde guardar material, que construyeran una letrina. Después quien hiciera limpieza, o sea, que los propios se hicieran un poco cargo de las cosas. Y fue así que se fueron abriendo escueliñas por todo el barrio. Nosotros nos encargábamos de proporcionar los profesores o los monitores y darles formación. Muy bien. Y luego, ahora has dicho que estás en el hospital. Sí, allí hicimos en las escueliñas, escuela primaria y secundaria, que fue, pues eso, muy interesante, ¿no? Toda la formación para los jóvenes, de cursos alternativos y todo. Y ahora mismo, pues estoy en el Hospital Carmelo, que es un hospital de referencia de SIDA y tuberculosis, que acompaña a 3.400 casos de SIDA, tiene internamiento y consultas externas, porque son enfermos crónicos, entonces tienen que tener programadas consultas, laboratorio, o sea, también tienen que ir llevándose la medicación poco a poco, y estoy en ese hospital. Y en todo este tiempo que has estado en Mozambique, ¿serías capaz de contarme la experiencia más dura que has vivido y la mejor y la más bonita? O sea, ¿podrías destacar realmente, decir, este momento que no me esperaba o que me afectó personalmente, y por el contrario, que realmente ha sido algo que te llevas contigo y que tienes que agradecer? Pues, pues experiencias más tremendas, no lo voy a dejar en una porque ¿Ha habido tantas? tremendas, cuando por ejemplo han fallecido niños por circunstancias que de los que has tenido, ¿no? Que han fallecido. Eso Es duro. es muy terrible, Es muy porque duro.
porque eso dices, no tenía que ser así, ¿no? No debería. Sí. Y después, cosas satisfactorias, pues lo mismo, también hay muchas. Cuando, por ejemplo, ves que jóvenes que han estado contigo, pues ya son autónomos o ya se comportan con responsabilidad y con solidaridad. O sea, cuando los ves un poco, ya ves el fruto de ese esfuerzo en hombres o mujeres como tú quieres que sean, ¿no? Eso también es una gran alegría, una satisfacción. Y cuéntame una cosa, ¿cuál ha sido tu evolución como misionera? Es decir, ¿cómo es la María que empezó hace ya tantos años en el tema de misiones y la María de hoy? Es decir, al final todos yo creo que profesionalmente vamos evolucionando y vamos cambiando. Eh, explícame ese proceso, esa evolución. Yo creo que llegas con mucho ímpetu, cuando no era tan joven, pero llegas con mucho ímpetu, muchas ganas, y yo creo que es un proceso en la vida que nos pasará o pasará a todos. Y conforme pasan los años, pues diré que tu ego va desapareciendo. Ahora mismo, pues hay que hacer lo que hay que hacer, pero no es lo más importante lo que tú pienses. Es la entrega absoluta Sí, te tienes al que trabajo que adaptar haces. te tienes que adaptar a la situación concreta que te toca y a las personas con las que trabajas y además dar el protagonismo a los de allí, porque al fin y al cabo es su vez, es su derecho y es su O sea, momento eso, es una auténtica... tanto a nivel de esto como en la propia congregación. Ahora todas las hermanas son mozambicanas y eso también es una gran alegría. O sea, al final yo no importo y al final realmente lo que importa es lo que estoy haciendo y la persona o las personas a las que estoy ayudando. Exactamente, sí. Me parece muy bonito. En alguna entrevista has dicho que lamentas y lo leo porque me parece importante. Has dicho que lamentas que la desigualdad acabe empujando a millones de seres humanos a mal vivir en unas condiciones de vida inaceptables, y has dicho que fue una revelación ir descubriendo lo que estas personas tienen que sufrir, lo que cuesta seguir y percibir que amanecer, ver salir el sol, es un gran don. El hecho simplemente de que me levante y exista un nuevo día ya es un don. Su capacidad, hablando sobre las personas que ayudáis, de rehacerse y seguir viviendo, es tan grande que yo sentía ser una privilegiada por poder estar allí con ellos y echar una mano en lo que se podía. Y sobre el trabajo de los niños en Mozambique has dicho, y eso lo has comentado ahora, que había un ambiente acogiendo a más de 200 niños de familia, donde nosotros éramos su alivio, su esperanza y el centro de ese poblado. Yo creo que es impresionante realmente lo que dices y cómo lo vives. Pero me gustaría saber, ¿cómo crees que sería la vida de estas personas sin vuestra presencia o sin la presencia de tanto misionero, misionera que entrega su vida y se va a estos lugares remotos? ¿Cómo crees que sería la vida sin vuestro trabajo de esta gente? Pues sería muy triste y muy penosa. Yo, por ejemplo, ahora que estás hablando así, pues por centrarme en un caso, Amina es una cría afectada por SIDA, huérfana y está acogida en casa de la abuela. Pero la abuela, vamos a decir que no le trata muy bien. Y es una niña además muy sensible, muy sentida. Y estaba conmigo en la secundaria, o sea, tenemos críos de este tipo en nuestras escuelas, muchos. Y intentas, pues eso, acompañarla y ofrecerle oportunidades para seguir estudiando. Yo ahora estoy en otro sitio. La tengo que dejar y la pongo en manos de otra hermana. Pero sabes que tu trabajo y tu Sí. queda ahí.
queda ahí, pero es decir, la tristeza es la impotencia, porque realmente no, cuando todas estas cosas las ves en casos en concretos es muy doloroso. Ya, yo lo Muy sé. doloroso porque no hay derecho, como decimos aquí. Es que eso no podía ser, ¿no? Entonces dices, pues sí, realmente es importante que estemos allí porque con poquito podemos aliviar muchísimo. La gente allí sufre muchísimo. Ahora mismo, si dices el norte de Mozambique, fíjate tú, los que están sufriendo la guerra, que llegan allí ya sean yihadistas o los sicarios que hay allí, entran en una aldea y matan a la gente, pero sin misericordia. Tanto es así que los que quedan vivos tienen que salir al campo. No pueden ni enterrarlos. Queman escuelas, queman todo. Ahora les llega el ciclón y también los pocos que podían haber, pues destrozará las casas, y lo que habían podido en el momento que no tienen ataques, pueden a lo mejor recomponer, se lo vuelven a tirar. O sea, claro, y luego, ¿qué pasa? Que al final son 900.000 desplazados, pues toda esa gente es muy difícil porque el gobierno al No está por la principio hubo labor. urgencia y todo el mundo se volcaba, pero eso, como se llega a normalizar y ya no hay una reacción suficiente para aplacar semejante Has hablado en cosa. alguna ocasión del tema de la corrupción, que está presente no solamente en el gobierno, sino en las instituciones, en la sanidad, en todas partes. Háblanos un poco de esto, realmente, que también es algo con lo que tenéis que combatir. Es decir, cómo lastra el crecimiento y la evolución de un país como Mozambique la corrupción. Pues es una pena porque realmente allí el gobierno es corrupto y además criminal, porque todo lo que sea oposición lo hace desaparecer. Y bueno, toda esta corrupción que hace que toda la riqueza que entra en el país, riqueza, vamos a decir, las minas de carbón, el gas natural que hay, todo lo que son la madera, todas la riqueza que tiene el país lo regala dando concesiones, y el lucro de todo eso quedan los políticos. O sea, hay una casta de gente que tiene dinero a expuertas, pero además sin límite, y en perjuicio del resto de la gente que realmente, porque si hablamos de tierras, ya han quitado su medio de vida de cultivo, que tenían ellos, digamos, un equilibrio de vida, que han perdido. Puestos de trabajo en un momento determinado puede ser que estas empresas ofrecen, pero en cuanto ya terminan y ya los Ya han dejan, explotado lo que querían, han sacado lo que querían. y tampoco cumplen con todas las promesas de construir escuelas, hospitales, de dar servicio, ¿no? Tampoco cumplen con esas. O sea, te das cuenta que es una manipulación de esta gente que al final pues se termina en la pobreza porque no hay voluntad, empezando por el propio gobierno. Y luego cuando hay hambre, también eso pasa hasta de más pequeñitos para más pequeñitos. O sea, si un profesor puede extorsionar un poco para ganar un poquito más a los alumnos, les extorsiona. Si lo ves a todos niveles, nosotras en nuestro medio, que es, digamos, en los medios más pobres, pues pasa lo mismo. Tienes que estar siempre vigilando esa cuestión para que no se vean afectados los alumnos o los enfermos. ¿Y tú sabrías decirme, porque es una cosa que me pregunto, por qué realmente a los países del norte nos importa tampoco lo que pasa en los países del sur más empobrecidos? ¿Por qué al final no son noticia estas cosas en los medios de comunicación de nuestro país o de cualquier sitio de Europa? Esto no aparece, no se cuenta, se olvida. Pues realmente nosotros hacemos tenemos mal? una vida muy cómoda. Muy cómoda. Tenemos una vida muy cómoda, nosotros no vamos a prescindir de nuestro nivel de vida, y para que realmente hubiera un cambio, aunque el mundo, yo creo que como muchos dicen, habría para todos, pero que no cambie África es una cuestión política a gran escala, que realmente no hay interés, porque en el momento que hubiera una clase política honesta en África que defendiera a su gente, pues
cambiaría la situación en Occidente. Importante lo que dices. Sí. Me gustaría también destacar unas palabras que dijiste que me parecen muy bonitas. Dice aquí, los musulmanes son nuestros colaboradores, difícil de entender. En las escorilas, una maestra musulmana puede enseñar a rezar y santiguarse, bendecir la comida. Dios uno para todos, en perfecta armonía y comunión. En estos tiempos en los que, sobre todo, cada vez más presente, parece que hay quien se empeña en dividirnos, en separarnos, en marcar la diferencia entre unos y otros. Cuéntame cómo se vive allí en Mozambique esa unidad de razas, culturas, religiones. ¿Cómo lo vivís vosotras? Porque es algo que aquí, sabes, que desgraciadamente parece que alguien se empeña en que nos veamos enfrentados en marcar esas diferencias. Pero en cambio, lo que tú nos cuentas es que de alguna forma allí se vive en esa armonía. Sí. Cuando yo llegué a Nacala, porque allí el 17% son cristianos, el resto musulmanes. Nuestros colaboradores, gente de más confianza, son los de allí, musulmanes, y además, y es que realmente la idea que hay aquí es equivocada en el sentido que voy a explicar ahora. Los musulmanes llegaron a Mozambique antes de la colonización portuguesa por los árabes que iban bordeando la costa. Y se instauró allí. Y además ellos tienen unos principios muy, muy similares a nosotros. A los nuestros. Lo que pasa que esta idea de radicalización de la religión musulmana es nueva, no es de antes, es reciente, pero además más reciente que todo lo que yo he vivido. Entonces, ellos están colonizando África también, pero con dinero pues de países, no sé, Arabia Saudí o otros países árabes que están países financiando, prósperos que se aprovechan. Sí, que están financiando a estos terroristas. O sea, y gente sin escrúpulos y que se van implantando en estos países creando radicalismo que está en contra de los musulmanes tradicionales, porque nosotros tenemos reuniones en la escuela para este tema del diálogo interreligioso que decimos, y los musulmanes tradicionales, los que tienen las mezquitas tradicionales, los jeques tradicionales, están con nosotros, no entienden muertos realmente de miedo, porque los otros llegan con dinero e intentan realmente cogen una adueñarse maleza y dividir, ¿no? Crean una mezquita, colonizan con dinero y claro, cuando hay hambre el dinero convierte muchas almas también. Entonces, vamos a decir que los tradicionales son aliados nuestros, que es una batalla que no tiene que ver con la Pero religión. es una pena que no seamos capaces de naturalizar esa necesidad de igualdad, de somos todos hijos de la misma tierra, hijos del mismo Dios, y que de alguna forma haya gente tan empeñada en dividirnos, en separarnos, en enfrentarnos. Es triste a veces esa manipulación que sufrimos. Has dicho en una ocasión, o he leído por ahí, has dicho, si tuviese 7 vidas, las 7 las dedicaría a ser misionera. Yo me quito el sombrero ante una frase como esta porque eso es vocación absoluta, vamos, no sé. Dicho esto, vamos, que entiendo que lo vives así y por lo que nos cuentas es así, ¿te ves volviendo a España? ¿Ves de alguna forma el momento de decir vuelvo a mi tierra o sigues entregada a la causa misionera? Realmente, pues yo pienso que mientras tenga salud, mi lugar está allí Está allí. siempre siempre que sea, digamos, una ayuda para la comunidad y para la gente que esté allí. Ujú. Pero realmente no pienso en volver, no. Muy bien. Pues eso me parece que define bastante tu vocación. Y hablando de Manos Unidas, como hemos dicho, has venido, entre otras cosas, a presentar la campaña de Manos Unidas y me gustaría que me contaras qué significa para vosotras Manos Unidas y de alguna forma cómo os ayuda esta ONG al desarrollo de vuestros proyectos, de vuestro trabajo. Cuéntanos vuestra relación con Manos Unidas y la importancia o no que pueda tener en vuestra vida y en vuestro trabajo.
Pues Manos Unidas para nuestra misión es fundamental. Y voy a empezar desde el principio. Nosotras, y yo lo digo a las hermanas, nuestros beneficiarios son siempre personas que no van a poder devolvernos devolvernos financieramente hablando, porque para trabajar necesitas tener un medio financiero. Todos nuestros beneficiarios, y estamos ahí precisamente por eso, si no, no estaríamos. Si nos pudieran pagar, nos iríamos a otro sitio. Entonces, nosotras no tenemos medios económicos más que nuestro trabajo, el trabajo que realizamos, que si estamos insertas o somos funcionarias de salud o de educación, nos pagan. Y otras rentas que podemos sacar pues de forma muy humilde en Mozambique, porque no tenemos nada, ¿no? Entonces tenemos que buscar colaboradores que puedan financiarnos. Pero claro, hay muchas ONGs y tenemos el propio, a lo mejor, Ministerio de Salud o de Educación que nos cubre parte, pero realmente para nosotros Manos Unidas es más que cualquier ONG o cualquier financiador, porque Manos Unidas enfrenta, sufre con nosotros la necesidad que surge en el terreno, porque nos conoce personalmente, ha estado en nuestra casa, conoce la realidad donde trabajamos. Entonces, pues ellos, cuando presentamos un proyecto que es en medio para conseguir esa financiación, pues ya nos están ayudando realmente a salvar una necesidad que efectivamente lo es, porque no es que sea fácil con Manos Unidas obtener financiación. Te escuché una vez en una entrevista. Da mucho trabajo, que dijiste que éramos muy exigentes a la hora de... Porque vamos, de alguna forma en ese afán de ser transparentes pedíamos mucha documentación, explicaciones. Sois muy exigentes tanto en que justifiquemos la necesidad del proyecto como en el proceso mismo de elaboración del mismo. Pero entiendes que tiene que ser así. Claro, y es que tiene que ser así, porque hay muchas necesidades y hay que cotejarlas. Y eso es muy bueno, porque a veces, quiero decir, en este mundo de Dios hay de todo. Y, ¿sabes? Tú sabes que los proyectos de Manos Unidas siempre decimos lo mismo, queremos que sean sostenibles en el tiempo y que de alguna forma sean sólidos y no que no sea un capricho de alguien que decide montar algo de forma efímera, ¿no? Entonces, bueno, pues me imagino que de ahí también ese nivel de exigencia. Sí, exigís todo esto que estás diciendo y encima que el socio local aporte alguna cosa. Correcto. No, pero porque también es una forma de dar continuidad, porque ten en cuenta que al final, si tú das el dinero y el socio local no aporta nada, se desentiende luego. Entonces, bueno, si al final hay un pequeño porcentaje que aporta el socio local, eso implica que ese socio local se preocupa de que ese trabajo siga adelante. A mí me parece importante. No, yo todo eso lo resalto como virtud, ¿sabes? Correcto, como virtud, correcto. Porque realmente yo también tengo que trabajar en esa línea y hay que trabajar en esa línea para que allí sepan que el dinero no cae del cielo. Y que, pues, si hay que presionar, también hacer presión política, que no es todo proyectos, sino que los proyectos puede ser algo complementario. Y eso es una cosa que también en la propia comunidad lo planteo. No es la solución, es una medida que después hemos de nosotras dar continuidad. Entonces, Manos Unidas es como si fuéramos de la misma familia. Y yo además, ahora que vengo aquí, digo, pues es que además es una misión absolutamente compartida, porque tiene el mismo valor. Nosotras que estamos en el terreno, vosotros que estáis aquí, facilitando que sea posible. Por ejemplo, nosotras no podríamos en las escuelas, los tendríamos que tener siempre debajo de los árboles y no haber tenido pues una estructura, aula con su un mesa, aula en condiciones, con pupitres. ¿Y qué le dirías a la gente que no nos conoce, que no conoce Manos Unidas? ¿Cómo animarías a la gente para decir apoya a Manos Unidas? Bueno, ¿qué dirías? Yo digo pues que Manos Unidas para mí es una organización de total confianza, porque es como si nos dieran a nosotros directamente el dinero. O sea, con Manos Unidas, toda la inversión que se hace, vosotros después venís y veis que efectivamente
es Sobre el tal terreno cual, está exacto. tal cual habíamos dicho, habíamos programado, habíamos planificado. Y incluso si veis que podemos mejorar, aún nos dais ánimo, pues ahora este siguiente paso. O sea, que vosotros os situáis. O sea, no En sería vuestra piel. posible nuestra misión si no Correcto. tuviéramos ese acompañamiento por vuestra parte. Y a mí eso me da, pues, ¿qué te voy a decir? Mucha tranquilidad, porque también confío en Dios y digo, bueno, pues si con todo esto tiene que ser, será. Y si no tiene que ser, pues no será. Pero vosotros realmente, pues es que y nos vamos conociendo año tras año, año tras año. No es una ayuda puntual, fría, sin humanidad, por decirlo de alguna manera, que hay una gente que cercanía. trabaja así. Sí. Haces un proyecto a no sé dónde y a lo mejor, oye, pues tocan las campanas de, oye, nos ha tocado, pero no sabes ni con quién estás trabajando. Con Manos Unidas conoces perfectamente Esa y además empatía. esa Correcto. empatía. Y vosotros, no solo eso, ahora que estamos, por ejemplo, con un proyecto de escuela secundaria en Chocue, pues oye, la mínima cosa, estamos en comunicación, ya sea vía WhatsApp o por correo electrónico. Compartes más que el tema financiero, compartes la ilusión del proyecto, de ayudar a esa gente pues es una misión común. Manos Unidas, pues efectivamente es unir todas las manos para ese objetivo, sí. Pues te agradecemos mucho, de verdad, ese apoyo que recibes y que recibimos, que al final es algo recíproco, porque de alguna forma también a nosotros como voluntarios nos hace ver que el trabajo que hacemos desde aquí, que en el fondo es un trabajo mucho más cómodo que el vuestro, también de alguna forma da fruto y da resultado. Para acabar la entrevista, María, solemos acabar siempre con una ronda de preguntas rápidas para conocer un poco mejor a la persona que tenemos delante. ¿Un libro? Un libro, El Principito. Qué bonito. Muy chulo. ¿Una comida? El arroz al horno. El arroz al horno. ¡Qué bueno! Eso se nota que eres valenciana, ¿eh? Ahí has dejado tu impronta de la terreta. El arroz al horno. El arroz al horno. Muy bonito. ¿Has hecho arroz al horno en Mozambique? No. ¿Te has atrevido o no? No. Aquí cuando vengo. Aquí cuando vienes, muy bien. Sí. A mí me encanta. Oye, un libro quiero rectificar. Dime, bueno, Pues, claro. ¿cómo no decir la Biblia? ¿Cómo no decir la Biblia? La Biblia. Cuéntamelo. Que es, pues, el ¿De que quién leemos es? todos los días. Pero, En los evangelios, la palabra de Dios. Sí, pero el libro has dicho que se llama... No, perdona. He rectificado. No, perdona. Vale, el libro... Vale. Es que estaba entendiendo cómo no decirla... Que el libro se titulaba ¿Cómo no decir la Biblia? No. Perdona. Vale. Sí. Bueno, bien, da igual. Al final... El que leemos todos los Podemos tener días. varios libros en la mesita de noche y leer El Principito de la Biblia. Me quedaba corto el Principito. No hay ningún problema. Sí. ¿Un lugar? Pues un lugar... Yo diría Nacala. Nacala. Tú sabes que mucha gente que nos escucha no ubica ni sabrá ubicar Nacala, salvo que nos metamos en Google Maps. Sí. Así que me parece importante que alguien ubique un lugar como Nacala. Un lugar precioso, sí. Precioso. De Mozambique, en el norte. Uh-huh. Y por último, y para terminar, una frase, un eslogan, algo que lleves o pues que te gustaría dejar. Me parece muy apropiado lo de Manos Unidas, compartir es nuestra mayor riqueza y que nos impliquemos de verdad. Qué bonito. Pues María, te agradecemos mucho. Por una parte, por parte de Manos Unidas, como voluntario, te agradecemos de verdad que hayas venido a hacer la presentación de la campaña. Te agradecemos el trabajo que hacéis. Creo que hace falta mucha gente como vosotras y como tantos misioneros y tanta gente que entrega su vida por los demás. Es importantísimo. Desgraciadamente, nosotros soñamos a veces con un mundo en el que no haga falta una ONG como Manos Unidas o como cualquier otra, un mundo en el que esto no sea necesario, pero desgraciadamente hace falta ayuda y hace falta gente como vosotras que al final materialice y lleve a cabo la ayuda sobre el terreno. Y creo que el trabajo que hacéis es muy importante y muy loable. Y te agradecemos de verdad, no solamente que estés aquí presentando la campaña, sino todo lo que hacéis por esa gente olvidada de la que casi nadie se acuerda
y que pasa sin ser nunca noticia, pero que están ahí, que al final son hermanos nuestros y que también necesitan de nuestra ayuda. De verdad que gracias por tu tiempo, gracias por tu colaboración, por tu presencia y admirable trabajo el que hacéis tú y tus hermanas y ojalá larga vida a todo eso y que siga creciendo y fructificando y dando su fruto. Gracias de verdad. Gracias a vosotros, sí, por la oportunidad de haber venido a la campaña y estar juntos, eso, confraternizando y sintiéndonos familia y que estamos juntos en la misma misión. Gracias. Pues aquí termina una nueva edición de nuestro podcast Voces en Acción Solidaria. Creo que hoy hemos tenido a alguien que realmente al final emociona escuchar y que da sentido literal a la palabra solidaridad, de entrega, y que yo creo que es alguien de quien tenemos mucho que aprender de ella y de sus hermanas y de toda la gente que realmente al final da su vida realmente por quien más lo necesita. Gracias por escucharnos y como siempre decimos, los buenos somos más y nosotros nos empeñamos en demostrarlo y para eso aquí tenemos a alguien que lo representa muy bien. Gracias y hasta una nueva edición de nuestro podcast Voces en Acción Solidaria.